motivo del Día Nacional del Libro, el Departamento de Fomento a la Lectura del Instituto Veracruzano de la Cultura me ha invitado a comentar el libro Narrativa Completa del escritor mexicano Juan José Arreola, el cual forma parte del acervo de las salas de lectura y los paralibros de todo el estado de Veracruz. Juan José Arreola, uno de los máximos referentes en la literatura mexicana, fue un escritor nato, que solo cursó algunos grados de primaria. Nació en el seno de una familia modesta. Desde muy temprana edad se sumergió en el mundo de la literatura. Con el paso del tiempo y gracias a la amistad de otros escritores, algunos de ellos contemporáneos, y a su gran imaginación, lo llevó a escribir obras fabulosas. Fue adquiriendo un estilo propio, sarcástico, irónico, que tomaba situaciones cotidianas para escribir su obra. La infidelidad y la honradez los abordaba con un gran sentido del humor. El primer escrito que se encuentra en este libro es Hizo el bien mientras vivió. El personaje está escribiendo un diario, el cual inició a sugerencia de su prometida, una viuda de reputación intachable, al igual que él. Ambos pertenecen a los grupos de caridad del pueblo, incluida la de la iglesia. En el transcurso del relato, el hombre va descubriendo ciertas actitudes de su prometida que no son muy de su agrado. Al igual de algunos de los integrantes, se supone también intachables de la sociedad, extorsiones, chismes, secretos van saliendo a la luz, lo que hace que él cambie de parecer respecto al compromiso. Influye también el haber conocido a una dama en apuros. El siguiente relato se llama El Cuervero. En él nos describe todos los problemas económicos que atraviesan los moradores de un pequeño pueblo. Hay personas que se dedican a espantar a los cuervos de las siembras recién aradas. Por esa labor les pagan 25 centavos al día. A los que matan a las tuzas les pagan por cola que le presenten al dueño del sembradío. Otros hacen adobes o tabiques y nos cuenta los apuros que pasan cuando la lluvia se los desbarata. El nacimiento del hijo de Hilario ocurre precisamente durante la época de siembra, cuando los cuervos se dedican a sacar las semillas y las milpitas tiernas de la tierra. El niño nace con muchos problemas. ¿Cuál será el destino de este pequeño? En su escrito La vida privada, Arreola aborda el tema de la infidelidad, pero al mismo tiempo este hecho se trata de justificar ya que se cometió por amor. El relato es sumamente interesante. Quien lo relata es el marido en apuros. No sabe cómo hacer frente a la situación y poco a poco va justificando el comportamiento de su mujer y del supuesto amigo. ¿Cómo terminará todo el asunto? Ya todo el pueblo empieza a murmurar. En El fraude nos narra la quiebra de una empresa que se dedica a la venta de estufas. Su dueño, el señor Brown, acosado por los últimos reclamos de sus clientes, sufre un colapso. Su segundo a bordo es atacado por los clientes y acreedores, ya que afirman que su fortuna es mala vida, y emprende una campaña para acallar sus remordimientos, y decide comprar todas las estufas que hayan presentado averías, convencido de que todo es una artimaña de la competencia. En el último día de la campaña se presenta una viuda, con uno de los mejores ejemplares de las estufas. ¿Qué es lo que pasa finalmente entre ellos? ¿Cómo termina todo este asunto? En su libro Bestiario nos presenta unos relatos breves sobre animales comunes y corrientes. Arreola les atribuye descripciones fantásticas. Encuentra semejanzas entre ellos que rayan en la ficción. Nos describe las características de cada uno de ellos. Nos invita a reflexionar sobre la semejanza que puede haber entre nosotros y los animales, mostrando una visión entre los seres que habitan el mundo y su comportamiento. La mayoría son, sí, sobre bestias, pero otros no lo son, como el relato del sapo o el avestruz. En algunos casos deja entrever comportamientos humanos, haciendo una clara descripción de situaciones afines, por medio de un relato fluido y festivo. En este mismo libro se encuentran incluidos los cantos de mal dolor. En ellos se cuentan historias en torno a las relaciones sentimentales. En la mayoría de los casos, los personajes principales son hombres, y cada uno de ellos cuenta alguna desventura, infidelidad, agravio, situación, etc.
La narrativa te atrapa desde el inicio, ante su total aparente falta de romanticismo y en contra de la mujer, pero también con una redacción que no es simple, pero sí muy interesante. En los textos de Prosodia nos presenta unos relatos totalmente distintos a los anteriores. Arreola da cuenta de una gran imaginación. Son textos muy breves, lo mismo que en variaciones sintácticas. Cada uno de ellos cuenta una situación con una variedad increíble de referencias, las cuales uno como lector debe desentrañar. Felipe Garrido, en el prólogo, hace referencia a que lo escrito por Arreola cabe cómodamente en los límites de la fábula, que sus apólogos, muchos de moraleja, poco tienen que ver con la usual intención de adoctrinar al lector. En Confabulario nos volvemos a encontrar relatos de ciencia ficción, de comportamiento humano, de descripciones de animales. Encontramos a La Migala, un cuento de terror, no apto para leer de noche. Encontramos también De Memoria y Olvido, en donde nos relata un poco de la vida y costumbres de su pueblo natal y de su familia. En De Verdad os digo, nos relata cómo hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, y todas las peripecias que han de transcurrir para llevar a cabo el proyecto. En Anuncio, volvemos a encontrar un relato sobre la mujer, pero en esta ocasión ponen a disposición del interesado la manufactura de un ejemplar con características especiales, para lo cual se tiene a todo un ejército de especialistas para su elaboración. Se incluye también una carta a un zapatero que remendó mal unos zapatos, y cómo el cliente expresa su inconformidad. Todos estos relatos y los contenidos en palíndroma nos dan una muestra de la gran imaginación de Arreola y de su sentido del humor. En su novela La Feria, nos presenta a su pueblo Zapotlán el Grande. Cada episodio nos presenta situaciones diferentes, pero en cada uno de ellos podemos encontrar pasajes de la vida cotidiana de cualquier pueblo, en donde muchas ocasiones no ocurre nada interesante, o de repente cobra vida porque se va a llevar a cabo la feria que está dedicada a San José, su santo patrono, y los preparativos de esta, en una época tal vez de la Revolución. Relata la vida de los habitantes, aunque no tiene un protagonista. Está catalogada como una obra costumbrista, y por ella fue merecedor del premio Javier Villaurrutia. Narrativa completa de Juan José Arreola nos brinda una buena lectura, de esas que te invitan a releerlo varias veces, y en cada una de ellas habremos de encontrarle un nuevo sentido. Así que los invito, si es que no lo han leído, a leerlo, y si ya lo han hecho, a volverlo a leer. Siempre será un buen compañero de viaje. Juan José Arreola nació en Ciudad Guzmán, antes Zapotlán, Jalisco, en 1918. Legendario por su trayectoria como prosista, maestro, editor, conferencista, charlista e infatigable promotor de la cultura. Obtuvo numerosos reconocimientos a su producción literaria. Falleció en Guadalajara, Jalisco, en 2001.